¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo estoy aquí una vez más compartiéndoles. Eh, es un honor para mí el cada día poder aprender más y poderlo transmitir a cada uno de los que puedan acceder a este video. Así que me gustaría seguir compartiéndoles todo lo que he podido aprender a través de la palabra de Dios. Así que eh, en medio de este tiempo que necesitamos rumbo, necesitamos guía, dirección, en medio de tanta confusión que se está creando por la pandemia que estamos viviendo actualmente, necesitamos de guía, necesitamos de luz, necesitamos esperanza. Y bueno, existen muchas cosas que tratan de proveer de esa esperanza. Si nos vamos al otro lado del país, tenemos la filosofía del budismo que trata de ver todas las situaciones malas como ilusorias. Si nos vamos no tan lejos, porque ya en México estamos teniendo una filosofía llamada el Islam, que trata de también brindar esperanza al ser humano. Y así podemos ver muchas religiones que intentan dar esperanza en medio de todo lo que está pasando. También podemos tomar en cuenta la política. En nuestro país vivimos y practicamos una democracia en la cual cada individuo puede hacer el uso de su libertad y con ello elegir a la persona que pueda gobernar nuestro país. Cada partido político trata de proveer de ideas, y no tan solamente ideas, sino que esas ideas se plasmen en la realidad con el propósito de darnos esperanza, con el propósito de que cada día como seres humanos estemos mejor. Pero la pregunta es, ¿quién ganará? ¿Va a ganar el Islam, el budismo, el cristianismo, la política? Y esas son filosofías de vida que el día de hoy compiten para ver quién puede brindarnos de un mundo mejor. En medio de todo esto surge una pregunta. ¿Cuál entonces es el papel del cristianismo? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de cada individuo que se dice ser cristiano en medio de todo lo que está pasando? ¿Cuál es el papel que deberíamos de jugar? Y el día de hoy eh, quiero leerles un pasaje y explicarles el pasaje de modo que podamos entender cuál es el papel de la iglesia, cuál es el papel del cristiano. El pasaje que quiero compartirles el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, y se los voy a leer. Dice de esta manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que este pasaje en concreto, o los pasajes que acabo de leer, nos brindan de una guía para saber como iglesia qué tenemos que hacer, para saber cómo como individuos que somos y cristianos que vivimos la vida de una manera diferente a la que el mundo vive, qué es lo que deberíamos de hacer en estos momentos. Fíjate que eh, en el pasado ya había habido pandemias y la iglesia respondió de una manera específica. La iglesia respondió de una manera amorosa a la situación que estaba pasando la humanidad. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, en el tiempo que estaban sufriendo de una pandemia horrible, lo que la iglesia hizo fue de proveer de un hogar. La iglesia proveyó alimento, la iglesia proveyó esperanza en medio de la necesidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces nosotros? Jesús utiliza dos metáforas en la Biblia para explicarnos qué espera de cada persona que se dice ser cristiana. Utiliza en primer lugar la metáfora de la sal.
Y en segundo lugar, utiliza la metáfora de la luz. ¿Qué quiso decir Jesús al hablar de la sal? La sal era un condimento que se utilizaba en el siglo I para darle sabor a los alimentos. Pero no podemos limitar el uso tan solamente para darle sabor o condimentar a los alimentos, sino que también en el primer siglo la sal tenía un uso de antiséptico, tenía un uso para preservar los alimentos. Y lo que hacía la sal era, al no tener un refrigerador, ayudaba a preservar los alimentos, por ejemplo en el pescado. Cuando el pescado se traía del mar y no se tenía un refrigerador, la sal se utilizaba como ese compuesto para poder preservar los alimentos, para que así más tarde se pudiera consumir. La sal entonces tenía un uso que evitaba la putrefacción, evitaba la descomposición de los alimentos. Eso era lo que hacía la sal en ese sentido. ¿Y qué hacía la luz? La luz o las lámparas que se utilizaban en ese tiempo tenían también un propósito de difuminar la oscuridad. Las lámparas se ponían en el contexto del primer siglo en el hogar, dentro del hogar, porque normalmente las casas en el primer siglo tenían una sola habitación. Y lo que hacían las personas de ese primer siglo, encendían una lámpara y la lámpara, como tenía un solo cuarto, podía dar suficiente luz para que toda la habitación fuera alumbrada. Pero aquí nos dice este relato que nadie, haciendo el uso de sus facultades mentales, nadie enciende una lámpara y luego la esconde debajo de una mesa. Nadie. Es ilógico pensar que alguien llegara a hacer eso. Entonces lo que nos dice Jesús es, si es ilógico, entonces, ¿por qué algunos viven como si escondieran esa luz debajo de una mesa, debajo de un almohad? ¿Qué es entonces lo que quiso decir Jesús con estas metáforas? La iglesia, así como la sal, le da sabor a los alimentos, así también cada cristiano debería ser el condimento para que esta sociedad no pierda su sabor. Así también como la sal preservaba a los alimentos de la descomposición por medio de las bacterias, así también la iglesia debe de ser ese compuesto y esa sal que preserve la moralidad correcta dentro de la sociedad. Y así también como la luz difuminaba la oscuridad, así también la iglesia, por medio de la luz, debe de difuminar esa oscuridad con el propósito de que cada día el mundo tenga más luz y esperanza acerca de qué es lo que se debería de hacer. El día de hoy se debaten en la corte acerca de si es correcto o no abortar. El día de hoy se debate en la Cámara de Senadores y Diputados si se debe aprobar o no la legalización de la marihuana. El día de hoy se debaten tantas cosas, inclusive algunas ya fueron aprobadas. Pero la pregunta ¿es correcto? La realidad es que en medio de todo esto nuestra sociedad va cada día más a un deterioro moral. Y cada día esta sociedad va en pique, va cada día más descomponiéndose. Pero cuando eso sucede, cuando el deterioro moral está avanzando, cuando esa oscuridad cada día más se hace fuerte, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia? Y déjame aquí ponértelo en estos términos. Cuando la comida está en un proceso de descomposición, sería muy tonto preguntar y decir, comida, ¿por qué te estás echando a perder? No te eches a perder, sino más bien la pregunta adecuada sería, ¿dónde está la sal? Para poder preservar los alimentos,
Y cuando también un lugar está oscuro, no le decimos a la casa, casa, ¿por qué estás oscura? Sino una pregunta más coherente sería, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la iglesia en medio de estos tiempos de tanta confusión? ¿Dónde está la iglesia en medio de estos tiempos? Y puede resultar para algunos de ustedes retador el hecho de decir lo que ahorita estoy diciendo. Pero creo que es necesario que podamos, entrar a meditar en estas preguntas. El día de hoy también, cuando preparaba este sermón y me preguntaba qué puede hacer el cristiano en medio de todo esto, creo que hay ciertas cosas que podemos hacer para evitar ese deterioro moral. Una de ellas es la oración. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Timoteo, y déjenme se los voy a leer. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice esto. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Una de las cosas que nos dice la Biblia que tenemos que hacer en medio de estos tiempos de confusión y de intranquilidad es que oremos. Pero cuán a menudo descuidamos la oración. Cuando tú observas a las iglesias, las reuniones de oración son las menos concurridas. La gente quiere paz, quiere tranquilidad, pero al parecer quieren utilizar otros medios para poder acceder a esa paz y esa tranquilidad. Al parecer no le tenemos confianza a la oración. Algunos creyentes dicen tenerle confianza a la oración, pero en la práctica la realidad es que no le tenemos confianza. La realidad es que al parecer no confiamos en que Dios nos vaya a escuchar. Al parecer nos sentimos como si nuestras oraciones no logran cruzar el techo. Pero la Biblia es clara al decirnos que oremos por nuestros gobernantes, que estemos clamando y orando por ellos, porque eso nos va a ayudar a vivir en paz y tranquilidad en medio de estos momentos que tanta paz necesitamos. Porque cuántas personas no hay en medio de estos días diciendo, he perdido mi trabajo, he perdido mi empleo, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Y si el día de mañana me corren, y si el día de mañana no puedo sustentar a mi familia. Pero la Biblia nos dice que si Dios pudo vestir a unos pajaritos, si Dios pudo darle de comer a unos pajaritos, ¿cuánto más a sus hijos? Dios es poderoso para darle a cada uno según su propósito, y su propósito es de que sus hijos estén bien. Inclusive, si el Señor no quisiera brindarnos de ese cuidado, por lo menos en la perspectiva de nosotros, porque Dios siempre está al cuidado de sus hijos, pero desde nuestra perspectiva, al parecer, a veces Dios no lo hace. Por ejemplo, el caso que vemos en Daniel. Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 jovencitos estaban en medio de una situación escandalosa, en medio de una situación peligrosa, donde el gobernante de aquella ciudad les dijo, jovencitos, si ustedes no adoran a los dioses que nosotros adoramos, ustedes van a ser lanzados al horno de fuego. Y lo que los 3 muchachitos contestaron fue esto: mira, gobernante, Dios es poderoso para librarnos del fuego. Dios es poderoso para hacer lo que no te imaginas. Pero también ten en cuenta que si Dios no lo hace, de todas maneras no cederemos ante lo que tú estás tratando de ordenarnos. Así que en medio de todo el peligro que había y todo el peligro que estaban enfrentando estos muchachitos, ellos dijeron, Dios es poderoso, pero si no lo hace, ha de tener razones
y de todos modos no lo vamos a hacer. Creo que así debiéramos de actuar nosotros en medio de esta tempestad. Pero la oración nos va a ayudar a estar en contacto con Dios. La oración nos va a ayudar a vivir en paz y tranquilidad, no porque en sí misma la oración sea poderosa, sino porque tenemos un Dios que es poderoso, que nos escucha, escucha nuestros ruegos, escucha nuestros clamores. En segundo lugar, otra de las cosas que nosotros podemos ver para que podamos ser sal y no perder esa salinidad y seguir difuminando la oscuridad es el evangelismo. Jesucristo cuando se fue, cuando ascendió, quedaron registradas sus palabras en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Ustedes me van a ser testigos. Y lo que nosotros podemos notar es que a los discípulos se les digo, ustedes van a comparecer ante todas aquellas personas que les pregunten, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y de una manera muy similar, creo que cada una de las personas que se dicen ser cristianas, lo mismo aplica para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? La respuesta es ser testigos de Jesús por medio del evangelismo. El evangelismo o el evangelio significa dar buenas noticias en medio de tantas malas noticias que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero compartirte lo que un sociólogo muy reconocido dijo acerca de Jesús. Y lo que este sociólogo dijo acerca de Jesús, llamado Kenneth Latourette. Kenneth Latourette era un profesor de Yale y él dijo esto: ninguna persona que haya vivido en este planeta ha tenido tanta influencia en los asuntos de los hombres y las naciones como la que Jesucristo ha tenido. De esta corta vida y su aparente frustración ha florecido la fuerza más poderosa para el esfuerzo triunfal de la larga batalla del hombre que la raza humana haya conocido jamás. Creo que el hecho de contar acerca de los hechos de Jesucristo, lo que Él vino a hacer a la cruz del Calvario en esta tierra, cómo Él siendo Dios bajó, dejó su reino, dejó su lugar con el Padre y estuvo dispuesto a venir una vida, a vivir una vida de sacrificio. Él, siendo Dios, se humilló en la condición de hombre y lo hizo por ti y por mí. Y ese mensaje es el que podemos compartir con el propósito de que este mundo sea por lo menos preservado, pero cambiado también. Así que el Evangelio es una fuerza para poder cambiar y transformar a las sociedades. Otra de las cosas que podemos hacer y que podemos utilizar como arma es el ejemplo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, se nos dice cuál debería ser nuestro proceder como cristianos que somos. Y déjenme leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Versículo 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de vida. Dice que en medio de esta generación malvada y torcida necesitamos ser ejemplo de vida. Necesitamos que nosotros, cada cristiano,
ponga su granito de arena con su ejemplo. Dwight L. Moody, un evangelista norteamericano, dijo hace un tiempo que la mayoría de las personas que viven en el mundo nunca van a leer la Biblia, pero lo que sí van a hacer es ver tu vida. Así que muchas de las personas que viven en este mundo, ya sean nuestros vecinos, sean nuestros compañeros de trabajo, sean nuestros compañeros de escuela, muchos de ellos nunca van a abrir una Biblia. La única Biblia que van a leer será a través de ti. Así que el ejemplo cuenta mucho para poder mantener esa preservación, para poder mantener este mundo saludable desde el punto de vista moral. El ejemplo es un arma tan poderosa y a veces el ejemplo habla más que las palabras. Así que debiéramos cada día ponernos a pensar qué estamos haciendo en el trabajo cuando aquella persona que no nos cae bien se acerca a nosotros y nos pide un favor. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien que te hizo mal en la escuela va hacia ti y te pide un favor? Es cuando es probada nuestra fe. Es cuando verdaderamente podemos ser esa luz que atrape las mentes de aquellas personas que no le conocen y digan, qué impresionante la manera en que esa persona vive. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir la justicia, porque cuando vivimos la justicia es cuando el mundo voltea a ver y dice, ¿qué tiene esa persona de especial? ¿Por qué vive su vida así? El ejemplo es un arma poderosa para el cristiano y en poder cambiar esta sociedad que cada día más se corrompe, que cada día más se echa a perder. Otra de las armas que podemos llegar a utilizar es el argumento. Cada día más necesitamos pensadores, necesitamos personas que sean intelectualmente muy inteligentes. ¿En qué sentido? En el sentido en que puedan llegar a ser personas que argumenten por qué los mandamientos de Dios deben de prevalecer por encima de otros. Y déjenme leerles lo que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice esto: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Uno de los llamados que tiene el cristiano es a derribar argumentos. En medio de esta sociedad, como hace ratito lo mencionaba, se proponen en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados soluciones para este mundo. Pero el día de hoy se están proponiendo muchas cosas que, si nosotros volteamos a ver, son cosas tan absurdas, son cosas que más que traer un bien van a traer más mal a nuestra sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer fue lo que Martin Luther King hizo. Martin Luther King ayudó a que se aboliera la esclavitud en los años pasados. Y él dijo algo que llamó y captó mucho la atención mía. Y lo que él dijo fue esto: la legislación no puede cambiar el corazón humano, pero puede prevenir que el malo tome el control sobre una sociedad. Es cierto que la legislación no puede cambiar los corazones, pero sí puede ayudar a los desalmados, para que los desalmados, puedan por lo menos pensar lo que van a hacer y puedan por lo menos también ejercer una coerción entre aquellos que no se van a tentar el corazón para matar a una persona. Así que el día de hoy necesitamos pensadores que tengan la inteligencia de proponer ideas con tal de que este mundo cada día esté mejor. Como dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, que nosotros como cristianos debemos de derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo.
Y un ejemplo de ello que es tan característico, que fue tan característico y sigue siendo característico e importante en estos tiempos contemporáneos, una persona llamado J. D. Unwin. Él propuso una tesis en el año 1934 acerca del sexo y la cultura. Él quiso comprobar que la civilización y el autocontrol sexual estaban íntimamente relacionados. Y lo que él hizo fue tomar 100 lugares distintos y los estudió a cada uno. Y lo que él se encontró con estos 100 lugares distintos fue que verdaderamente el autocontrol sexual y la civilización estaban íntimamente relacionadas. Lo que él descubrió fue que la energía cultural en arte, en ciencia y en tecnología aumentaba cuando la energía sexual estaba controlada. Qué estudio tan interesante que podemos ver en J. D. Unwin. Y la teoría, al parecer, la tesis de J. D. Unwin hasta el día de hoy no ha sido derribada. Por lo menos eso es lo que dice John Stott en su predicación. Así que el día de hoy necesitamos pensadores, necesitamos no tan solamente teólogos que reciban los mandamientos de Dios, sino que también necesitamos apologistas que vayan a la sociedad y que empiecen a argumentar el por qué los mandamientos de Dios pueden ayudar a preservar a la humanidad y a la sociedad en un buen estado moral. Otra de las cosas que podemos hacer como cristianos es la acción sociopolítica. Y aquí podemos hablar mucho. Aquí puede esto sonar a algo controversial. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿no debería el cristiano alejarse de la política? Y bueno, la respuesta es, depende qué queramos decir con política, porque la política puede definirse de un modo estrecho o de un modo ancho. Si nosotros definimos a la política desde el punto de vista estrecho, la pudiéramos definir desde esta manera: la ciencia del gobierno. La definición de política en el sentido estrecho se refiere a lo que es la ciencia del gobierno, pero también lo podemos definir desde una manera ancha. Y la manera en que lo podemos definir de manera ancha es que la política es la acción de vivir juntos en sociedad. Así que la definición estrecha se aplica a todos aquellos que están viviendo la política desde un modo muy cercano. Llámese los senadores, llámese los legisladores, llámense los presidentes, los gobernantes. Ellos viven un rol político de una manera cercana, de una manera íntima. Pero también, si la definimos desde un punto de vista ancho, todos somos entes políticos que vivimos de alguna u otra manera relacionada con la política. Así que tanto tú como yo, seas un político activo en la Cámara de Senadores o seas una persona desde tu hogar, eres un ente político. Por lo cual, desde un sentido ancho, tenemos que participar en la política. Tenemos que, de alguna manera, involucrarnos en el voto. Tú sabes que hay partidos políticos que promueven a veces ideas contrarias a la ética moral cristiana. Y el papel que juega el cristiano es de cada día ser responsable en el modo en que nos relacionamos con el México que queremos. Hables estrictamente de nuestro país, pero también cada persona que está viviendo en un contexto cultural, en un contexto específico en otro país. Todo cristiano está llamado a relacionarse con la política desde ese punto de vista, desde el punto de vista ancho por lo menos. Así que todos estamos llamados a ser responsables de estar
cada vez que van a haber votaciones, estar constantemente al pendiente de cuáles son las mejores propuestas y cuáles son aquellas propuestas que se adecúan más a la moral cristiana, porque de ese modo también podemos hacer que este mundo se alumbre y no pierda su salinidad. Así que desde este ángulo hemos de decir que los cristianos estamos llamados a ser sal y luz en medio de esta confusión moral. La semana pasada las redes sociales estuvieron debatiendo mucho acerca de la muerte de un hombre al parecer afroamericano, porque un policía le quitó la vida. Y ahora las redes sociales debaten acerca de si fue un homicidio o si fue una resistencia de la persona en el arresto que se le estaba ejecutando. Y en medio de toda esta confusión moral, ¿cuál es el papel del cristiano? ¿Cuál es el papel que debiéramos de tener? Nosotros estamos llamados a ser ejemplo, nosotros estamos llamados a argumentar en medio de todo lo que está pasando. Los cristianos son llamados a pensar en medio de lo que está pasando. Los cristianos están llamados a orar en medio de todo lo que está sucediendo en medio de esta pandemia. Los cristianos estamos llamados a tomar acciones sociopolíticas, por lo menos desde el punto de vista ancho de la definición. Así que hay muchos cristianos al día de hoy que en lugar de estar contribuyendo a que esta sociedad sea una sociedad mejor, lo que están haciendo es esconderse como una lámpara que se esconde debajo de una mesa. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿tú estás siendo una luz que se está escondiendo debajo de una mesa o eres la sal que está perdiendo su salinidad? Aunque estrictamente hablando desde el punto de vista químico, la sal no puede perder su salinidad intrínsecamente hablando. Pero a lo que se refería el pasaje es que la sal, cuando se mezcla con otras sustancias como lo es el yodo, pierde su capacidad para poder preservar los alimentos. Lo mismo que también todo aquel que se hace de llamar cristiano, cuando deja de vivir la vida cristiana, lo único que sirve, para lo único que sirve esa sal es para ser pisoteada y hollada, y no va a servir nunca más para poder preservar los alimentos. Así que lo que debiéramos preguntarnos al día de hoy es, ¿qué podemos hacer? Y déjenme proponerles algunas cosas que pienso que van a ser de mucha ayuda. Una de las cosas que podemos hacer es que podemos mantener la salinidad y la luminosidad en esta sociedad de tres maneras. En primer lugar, tenemos que tener una justicia mayor. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, 20 dice esto: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Lo que tenemos aquí es que Jesús les dice, a menos que ustedes no sean mejor que los fariseos en cuanto a la justicia, a menos que no hagan eso, entonces no van a entrar al reino de los cielos. Y muchos que estaban escuchando a Jesucristo pudieron llegar a expresar, creo que Jesús ha perdido la razón, porque los fariseos eran las personas más justas sobre la tierra. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que la justicia de los fariseos era una justicia superficial, no del corazón. El cristiano está llamado a hacer la justicia desde el corazón, no tan solamente de forma superficial. Por ejemplo, cuando Pablo llama a Filemón a que perdone a Onésimo, le dice, recibe a Onésimo, pero no lo haga solamente para quedar bien delante de los hombres,
sino que perdónalo de voluntad propia, de todo corazón. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una justicia mayor en términos de una justicia que va más allá de la superficie. Cada cristiano está llamado a vivir una justicia profunda que viene desde el corazón. En segundo lugar, lo que estamos llamados también a hacer es un amor más ancho. Estamos llamados a vivir un amor más ancho. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, 43 dice esto. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Lo que podemos notar aquí es que el cristiano está llamado no tan solamente a amar a su amigo. ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil amar a nuestros amigos? Pues bien, ¿no? Porque los amigos nos invitan tacos, nos invitan helado, los amigos nos invitan a ver películas en Netflix. Con los amigos pasamos buenos tiempos, pero cuando se trata de los enemigos, cuando alguien te roba la cartera en el supermercado, cuando alguien te falló en el trabajo, cuando alguien estuvo hablando mal de ti a tus espaldas, cuando alguien nos traiciona, es muy difícil amarle. Y Jesús nos llama a vivir una justicia mayor a la de los fariseos. Jesús nos llama a vivir una vida éticamente mayor a la del mundo. Inclusive el llegar a amar a nuestros enemigos. El día de hoy hay muchas cosas que suceden en nuestro país. La justicia que se vive en nuestro país es que si tú me la haces, me la pagas. El mundo quiere vivir en paz y armonía, pero la manera en que lo quieren lograr es poniendo una cara de enfadada cuando a alguien le esté faltando el respeto. Todos responden de una manera agresiva cuando alguien les insulta. Pero el llamado para el cristiano es a que la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. El cristiano está llamado a responder de una manera que el mundo no se espera, aún amar a los enemigos. Y en tercer lugar, estamos llamados a tener una ambición más noble. Todo el mundo tiene y ambiciona cosas, pero el cristiano está llamado a tener una ambición más noble. Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 32 dice esto. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El mundo en general vive una vida egocéntrica. La mayoría de las personas piensan en sí mismas, pero la ética que nos demanda Jesús es busquen primeramente el reino de Dios. El cristiano tiene el llamado a pensar en el reino de Dios por sobre todas las cosas. Y esta anécdota la contó el pastor John Stott, y él dijo que una vez recibió una revista gratuitamente. Y lo que él se encontró en esa revista fue que le decían cómo vivir una vida mejor. Y lo que él se encontró al leer esa revista es un interés en poder leer. Y él dijo, ¿quién no quiere tener una vida feliz? Y lo que él hizo fue empezar a hojear la revista, y lo que él se encontró fue cómo ganarse un viaje de manera gratuita, cómo poder tener acceso a la tecnología, cómo poder obtener vino de buena calidad, etcétera, etcétera. Pero lo que él se dio cuenta, John Stott, fue que la revista apuntaba todo hacia sí mismo. Y el día de hoy también podemos ver que la mercadotecnia apunta de la misma manera. En la satisfacción de los bienes
personales, la satisfacción del bien personal. Así que la ética que nos demanda Jesús es no a pensar en mí mismos primero. El cristiano está llamado a vivir primeramente bajo el reino de Dios, anhelando el reino de Dios, que lo primero sea el reino de Dios. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, es cuando el mundo dice, wow, qué manera de vivir la de esa persona. Nunca me imaginé que fuera capaz de arriesgar su vida con tal de ayudar a las personas. Así que esta es la manera en la cual nosotros podemos ser sal y ser luz en medio de tanta confusión, en medio de tanta oscuridad, en medio del caos moral, en medio del caos espiritual que estamos viviendo actualmente. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Porque muchos han sido llamados a hacer luz de una manera, con los talentos que se les dio. Muy probablemente tú digas, pero yo no tengo talento. Pero no es necesario el talento para poder ser sal y luz en medio de esta generación maligna y perversa. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo en tu trabajo para que el mundo vea que tú eres diferente? ¿Cómo estás perdonando a tus compañeros en la escuela? ¿Cómo estás tratando a tu esposo y a tu esposa en medio de esta pandemia si es que tu esposo o tu esposa no es creyente? ¿De qué manera lo estás influenciando? ¿De qué manera estás haciendo luz para él o para ella? Claro que también podemos ser luz y sal por medio de otras maneras. Muchos de ustedes tienen el talento para poder expresarse frente a las cámaras. Algunos otros tienen el talento para tomar fotografía. Algunos de ustedes tienen el talento para tocar un instrumento. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo para alcanzar a la generación? ¿Qué están haciendo para que Jesucristo sea conocido? ¿Qué están haciendo para que esta sociedad pueda cada día mejorar? Y estas preguntas se las dejo para que podamos pensar. Y termino con esto. John Stott, por medio del cual yo doy crédito de esta predicación, porque la mayoría de lo que les estoy compartiendo hoy la tomé de la predicación de John Stott. Y John Stott culmina su sermón de esta manera diciendo, yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que puedo hacer por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Así que los dejo con esta reflexión y espero que cada uno de los que están escuchando puedan ser llevados a la acción. Todo para darle gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.